Señoras y señores, muy buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, quiero darle la más cordial bienvenida a México a la excelentísima canciller federal de Alemania, Angela Merkel. Apreciar su visita, sobre todo en el marco de lo que ha sido el año dual México-Alemania y que justamente inició en abril del año pasado, cuando tuvimos oportunidad de estar en Alemania, y concluye ahora aquí en México con su visita. Quiero saludar a la delegación oficial que la acompaña y a la delegación empresarial que también le viene acompañando en esta intensa gira de trabajo. Quiero compartirles que hace un momento he tenido oportunidad de dialogar ampliamente con la canciller Merkel, con miembros de su delegación oficial y, en primer lugar, hemos de reconocer que Alemania valora a México como uno de sus principales socios de América Latina. Alemania es el mayor socio comercial de México en la Unión Europea, con un comercio cercano a los 18,000 millones de dólares. Hoy, más de 1,900 empresas alemanas tienen presencia en México y contribuyen a la generación de más de 120,000 empleos. México se congratula porque empresas alemanas han confirmado consistentemente la continuación o expansión de sus proyectos en México. En ese sentido, valoro el apoyo de Alemania a las negociaciones para actualizar el acuerdo global entre México y la Unión Europea, que debe reflejarse en mayores intercambios comerciales y de inversión. Tuve también la oportunidad de compartir con la canciller Merkel que su visita ocurre en un momento crucial para el mundo, en el que es sumamente importante defender los valores que compartimos: la democracia, el libre comercio, la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Le expresé el respaldo de México al liderazgo y visión de Alemania, que en julio próximo encabezará la cumbre de líderes del G20. Ahí esperamos reiterar nuestra convicción en el libre comercio como motor del crecimiento económico, así como con la Organización Mundial de Comercio como eje del sistema multilateral. En materia ambiental, le transmití a la canciller Merkel el compromiso de México con el Acuerdo de París y la conservación de la biodiversidad de nuestros países. Un tema del mayor interés para Alemania y México es la consolidación del Estado de Derecho. Compartí con ella los avances de México en materia de protección a los derechos humanos y nuestro trabajo para fortalecer a las instituciones y asegurar el cumplimiento de la ley. Agradezco también el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación en la elaboración de la Agenda 2030 y el cumplimiento de las metas del milenio. Reconocí el liderazgo en materia de formación dual y agradecí su apoyo en la implementación del modelo mexicano de educación dual. Este modelo que permite que los jóvenes estudiantes en su etapa de preparación lo hagan en las aulas a través de la formación teórica y también tengan la oportunidad de hacer ejercicio práctico dentro de las empresas. El año dual México-Alemania, que inició, repito, con la presencia que tuvimos en Alemania en 2016, concluye con la visita de la canciller Merkel. Y hay que decir o dar cuenta de este esfuerzo compartido en el que 2,3 millones de alemanes participaron en más de 200 actividades culturales, académicas y empresariales que organizó México en más de 40 ciudades de Alemania. Esto permite que cada vez más alemanes conozcan nuestra cultura y nuestra historia. De igual manera, esto se ha reflejado en un incremento de turistas alemanes hacia nuestro país. Aprovecho para agradecer a las autoridades la invitación para que México participe como país socio en la Feria Industrial de Hannover 2018,
la más importante del mundo en su tipo. México hoy refrenda su voluntad de estrechar nuestra relación para hacer de ella un camino hacia la mayor prosperidad de nuestros ciudadanos. Excelentísima Canciller Merkel, cuente usted con mi compromiso y el de todo el Gobierno de México para avanzar en esa dirección. Estoy seguro que la reunión del G20 a realizarse en Hamburgo este año será exitosa y de igual manera la Feria de Hannover en la que México habrá de participar el próximo año. Deseo que los esfuerzos que realizamos y sobre todo en este referendo que hacemos hoy a esta relación fraterna de amistad, pero sobre todo de generar mecanismos de cooperación y de colaboración para poder incrementar las inversiones recíprocas y el nivel de comercio entre las dos naciones, depare prosperidad y bienestar para nuestras sociedades. Canciller Merkel, sea usted bienvenida a nuestro país. Deseamos que se sienta en su casa. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje de la Canciller Federal de la República Federal de Alemania, excelentísima señora Angela Merkel. Wir hören nun die Ansprache der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Frau Angela Merkel. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den freundschaftlichen und warmen Empfang, den Sie uns, mir und meiner Delegation hier gegeben haben. Wir sind sehr gerne nach Mexiko gekommen, nachdem Sie im April des vergangenen Jahres in Deutschland waren. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat sich die Zusammenarbeit zwischen Mexiko und Deutschland sehr stark intensiviert. Und ein Beispiel dafür ist auch die Tatsache, dass wir das mexikanisch-deutsche Jahr gefeiert haben. Und wir werden morgen den Abschluss dazu begehen. Und nach allem, was ich gehört habe, war dies ein sehr erfolgreiches Jahr, in dem nicht nur die Politiker miteinander gesprochen haben, sondern sich vor allen Dingen auch die Menschen in unseren Ländern besser kennengelernt haben. Un año muy exitoso en el que no solo hablaron los políticos, sino también se conocieron mejor las personas, donde aprendimos más sobre las culturas. Hace poco vino aquí el ministro alemán de Relaciones Exteriores cuando se celebró la Comisión Binacional y también hay miembros de la Delegación de Empresarios que quieren intensificar sus inversiones aquí. Usted lo dijo, hay 1.200 empresas alemanas asentadas en México y a mí me contaron que se sienten como en su casa aquí, que se tienen en cuenta sus intereses y creo que usted y ellas también contribuyen al desarrollo positivo de la economía mexicana. Estamos impresionados por las muchas reformas que usted ha impulsado en materia económica que han mejorado también el clima de inversiones. Nos es muy grato que el sistema de formación dual haya progresado tanto en México. Queremos seguir apoyando estos esfuerzos también por parte alemana. Y después del año de Alemania en México, ahora podemos celebrar un nuevo punto fuerte cuando México sea país invitado de la Feria de Hannover. Y a lo mejor podríamos invitar a jóvenes mexicanos que hacen una formación profesional, reunirnos con jóvenes alemanes para que se presenten en la Feria de Hannover para hablar de lo importante que es esta formación para los jóvenes. Invitamos a todas las empresas mexicanas interesadas en participar en la Feria de Hannover a que acudan a la mayor feria industrial, sobre todo teniendo en cuenta los desafíos de digitalización, es donde queremos cooperar estrechamente con México. También hablamos de la situación de los derechos humanos y de la necesidad de la libertad de la prensa, que solo pueden hacer su trabajo cuando hay libertad de expresión, y los que representan esta
libre expresión son los periodistas independientes. Y me alegra poder constatar que se han tomado muchos esfuerzos para garantizar la protección de los periodistas. Allá donde podamos ayudar, lo vamos a hacer. Ya estamos cooperando en materia de promoción del Estado de Derecho, cooperación que ampliamos el año pasado. Y sabemos, por supuesto, lo dramático que son las desapariciones, y es importante que esto se castigue y que se encuentren a los culpables. Eso, por supuesto, es de importancia vital, y por eso cooperamos también con la Procuraduría General de la República y también con las asociaciones que representan a las víctimas. Aparte de las relaciones bilaterales, también hablamos de la agenda que nos une a nosotros con México, siendo nosotros ahora los anfitriones del G20. Tenemos los dos un fuerte compromiso con el libre comercio. Tenemos distintos proyectos y nuestras empresas siguen con mucho interés las negociaciones en el ámbito de la NAFTA. Y muchas gracias por tener en cuenta los intereses, las inquietudes de las empresas alemanas, igual que las de las empresas mexicanas. Pero también tenemos un gran proyecto europeo, que es el Acuerdo Global. Y al igual que usted, creemos que esto se haga lo más rápido posible para que se pueda concluir de aquí a finales de año. Este acuerdo global también tiene una parte de libre comercio, pero va mucho más allá de eso. También se trata de una cooperación política en un sentido muy amplio. También nos es muy grato que en materia de protección del clima y del Acuerdo de París podamos cooperar. La Secretaría Climática de Bonn es dirigida por una mexicana, Patricia Espinosa, y vamos a organizar este año en Alemania, en otoño, la conferencia sobre el clima en Bonn, en Alemania, porque de hecho le tocaba a las Islas Fiji, pero lo vamos a organizar nosotros. Hemos intercambiado sobre la agenda del G20, donde hemos podido constatar muchos puntos en común, muchas coincidencias, y le agradezco realmente de corazón su apoyo a nuestros preparativos. Y estamos de acuerdo en que los dos queremos hacer un aporte en un mundo convulso, a través del trabajo del G20, aportar un poco de estabilidad. Así que, resumiendo, que las relaciones bilaterales se encuentran en un momento muy positivo. Hemos hablado de muchos temas bilaterales, hemos hablado también de la situación en su entorno, porque no solo hay desafíos en Europa en cuanto a la migración ilegal, sino también aquí en México hay cientos de miles que emprenden su marcha todos los años desde Centroamérica, y también hablamos cómo podemos transformar la migración ilegal en migración legal, una mejor protección de los migrantes, lo que exige la cooperación con otros países, aunque sea difícil, pero es importante que hablemos los unos con los otros para así intentar equilibrar las distintas opiniones. Así que muchas gracias por esta reunión tan interesante y muy positiva. Para moderar las preguntas de la prensa, harán uso de la palabra el coordinador operativo de comunicación social del Gobierno de México, licenciado Roberto Calleja, y el vocero del Gobierno de la República Federal de Alemania, señor Steffen Seibert. Iniciamos con el licenciado Roberto Calleja. Der Koordinator für soziale Kommunikation der mexikanischen Regierung, Roberto Calleja, und der Sprecher der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, Steffen Seibert, werden die Fragen der Medien moderieren. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar paso a dos preguntas de dos periodistas de cada país. Inicia por México Daniel Venegas, del periódico Milenio. Daniel. Sí, gracias. Perdón que no me levante, pero tengo aquí detrás de mí las cámaras. Presidente, canciller, buenas noches. La pregunta es para ambos. Después de la decisión del presidente Trump de iniciar ya el proceso de renegociación
del Tratado de Libre Comercio con México, ¿qué panorama se abre de negociaciones de acuerdos bilaterales directos entre México y Alemania que pudieran ayudar a resarcir cualquier posible afectación que dejara el término de este Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos? Es una primera pregunta. Una segunda, si me la permiten, de toda esta relatoría que nos acaban ustedes de hacer de los beneficios de este año dual, ¿qué beneficios quedan concretos para las posteriores administraciones? ¿Cuál es el resultado que se puede dejar como herencia a las próximas administraciones de este año dual que se llevó a cabo entre México y Alemania? Y finalmente, para la canciller, si me pudiera hacer un comentario sobre el resultado de estas elecciones adelantadas en Gran Bretaña, ¿cuál será el efecto que tendrá esta falta de mayoría, este no lograr la mayoría de parte de Theresa May para lo que viene en torno al Brexit? Bueno, las primeras preguntas me fueron formuladas en relación a lo que será la negociación del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos. Hoy he podido compartirle a la canciller Merkel la relevancia, importancia y trascendencia que tiene para México la relación con Norteamérica, con nuestros dos socios, Estados Unidos y con Canadá, y que estamos listos para iniciar esta negociación seguramente hacia mediados del mes de agosto, que hemos mantenido un nivel de diálogo y que vemos con optimismo la oportunidad de modernizar el acuerdo de libre comercio en el que se pueden incorporar asignaturas y temas que hace 22, 23 años, que fue cuando entró en vigor este acuerdo de libre comercio, no se podían considerar entonces. Vemos sí un reto, pero también una gran oportunidad para México en la actualización y modernización del acuerdo de libre comercio de Norteamérica. Con respecto a los resultados del año dual, pues he referido que esto incluyó diversas actividades culturales, académicas, y creo que sin duda generó espacios de acercamiento entre empresarios, lo cual les permitió conocer de las ventanas de oportunidad para alentar inversiones recíprocas, tanto de empresas mexicanas en Alemania como de empresas alemanas en México. Y de hecho, eso ha venido ocurriendo. Lo señalé en mi intervención de forma consistente. Empresas alemanas han reiterado su interés por seguir invirtiendo en México, por seguir ampliando su participación en nuestro país, viendo a México como un destino confiable. Y lo que esperamos hacia el futuro de todo este esfuerzo del año dual, México en Alemania, Alemania en México, es que esto al final de cuentas también se traduzca en un mayor intercambio comercial. Hoy tenemos un comercio de 18,000 millones de dólares y estamos ciertos que de la actualización que se dé al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea podemos esperar depare a ello un mayor volumen de comercio entre ambas naciones. Serán mis comentarios. Por mi parte, sobre las negociaciones sobre el NAFTA, quisiera decir que, para empezar, es una buena noticia el que haya un diálogo para intentar lograr alguna mejora, y les deseo a los países afectados, Canadá, Estados Unidos y México, mucho éxito. Para la televisión alemana ARD. Señor presidente, ¿qué importancia política, económica tienen las relaciones con la Unión Europea? Desde el anuncio poco amistoso del presidente Trump respecto a su país, y a lo mejor mejorado el tono en las últimas semanas. ¿Qué papel tiene Angela Merkel, sobre todo en estas relaciones difíciles con los Estados Unidos? Y para la señora canciller, ¿qué posibilidades resultan de esta retórica anti-mexicana, al menos al comienzo de su presidencia, para la Unión Europea y sobre todo para Alemania?
Ja, ich kann gerne auch beginnen. Sí, bueno, con mucho gusto empiezo. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades? Creo que todos tenemos interés en que los Estados Unidos y México tengan una buena cooperación, y de eso hablamos, de las cuestiones del Tratado de Libre Comercio, y al mismo tiempo hay buenos motivos para que México también se interese por el mercado europeo, por las relaciones con la Unión Europea. Vivimos en un mundo multipolar y en este mundo no queremos tener contactos unilaterales, sino realmente múltiples. Y el lema del G20 es conformar un mundo interconectado y tener buenas relaciones entre los socios económicos importantes, como lo es México, con otro mercado importante que es el mercado europeo. Entre la Unión Europea y México ya existe un tratado de libre comercio desde hace mucho tiempo, pero todavía no tenemos este acuerdo global más completo. Y creo que es una gran oportunidad que va a redundar en beneficio de ambas partes, una situación clásica en la que ganan todos cuando hay una buena cooperación de México y la Unión Europea. Yo estoy convencida de que puede haber una buena cooperación entre México y la Unión Europea, de que puede haber una buena cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y entre los Estados Unidos y México, y todos vamos a salir ganando en un mundo abierto que cree que estas situaciones en las que todos ganan son posibles. Volvería a subrayar lo que compartí con la canciller Merkel, la trascendencia e importancia que tiene para México su relación con los países de América del Norte, Estados Unidos y con Canadá. Y le compartí que particularmente la vecindad geográfica con Estados Unidos ha hecho que la relación nos haga obtener en Estados Unidos a un aliado y a un socio estratégico. Y esto creo que se da de manera recíproca, porque no solo es el comercio el que hacemos entre México y los Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, que sin duda de él dependen miles de empleos en ambas naciones, sino tenemos una cooperación muy relevante en materia de cooperación migratoria y también en materia de seguridad. Y confiamos, a partir del diálogo que hemos venido sosteniendo con el nuevo gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá, en que realmente una vez que se inicie de manera formal la negociación del Acuerdo de Libre Comercio, podamos encontrar un espacio de escalarlo, de ampliarlo, de modernizarlo y de generar nuevas oportunidades para los tres países socios, y que eso vaya, al final de cuentas, al alcance de elevar la competitividad de toda Norteamérica y de igual manera de nuestra productividad. Pero al mismo tiempo le compartí lo relevante que es el acuerdo de libre comercio que tenemos con la Unión Europea, y de ahí el haber solicitado de manera respetuosa su apoyo y respaldo, el respaldo a Alemania para que el acuerdo global que México tiene celebrado con la Unión Europea pueda también materializarse lo más pronto posible hacia finales de este año. Es un acuerdo que ya está hoy en curso, es una negociación que está en curso, y que eso sin duda resulta también relevante para México, porque habrá de potenciar el volumen de comercio que México hace con la Unión Europea y que la Unión Europea hace con nuestro país. Al final de cuentas, esto no es sino la reafirmación de que México es un país abierto, un país que cree en el libre comercio como un motor del desarrollo para nuestras sociedades. Y es en esa ruta en la que estamos trabajando. Formula la segunda pregunta por México, Víctor Gamboa, de Organización Radio Centro. Buenas noches a los dos. A la canciller Angela Merkel, preguntarle qué expectativas tiene Alemania con el nuevo marco jurídico que hay en México, con las reformas estructurales, de aumentar sus inversiones en nuestro país. Y también me gustaría preguntarle sobre el tema de la gobernanza rumbo a la cumbre del G20. Además,
me gustaría saber su opinión sobre el populismo. ¿Cree usted que los gobiernos populistas sean un obstáculo o un riesgo para la integración global? En particular, ¿qué es lo que piensa de la situación que está ocurriendo actualmente en Venezuela? Y para el presidente Peña Nieto, ahora que habla del documento que urgen ustedes para que esté listo antes de que concluya el año, para que se actualice el acuerdo comercial con la Unión Europea, México-Unión Europea, hablaron de qué ajustes se requieren, cuáles serían los ajustes que se le harían a este acuerdo que pues ya tiene desde el año 2000 a la fecha y que sí, de acuerdo con lo que se ha venido platicando, pues requiere de una actualización. Gracias. Ja, das sind recht umfangreiche Fragen. Also ich glaube, eran muchas preguntas. Creo que el presidente y el gobierno mexicano dieron pasos muy valientes y que lo seguirán haciendo, que van a abrir más oportunidades a las empresas privadas para trabajar aquí en México. Es importante que haya licitaciones transparentes y que haya un trato igual de las empresas que participen en esas licitaciones. Y este marco jurídico realmente ahora es mucho más estable, ha habido grandes progresos y por supuesto ahí me consta el eco de los empresarios que me acompañan y son muchos los comentarios positivos sobre esta evolución y no en vano México fue invitado como país invitado a la Feria de Hannover porque creemos que aquí están pasando muchas cosas y que estos esfuerzos de México por diversificarse, por tener buenas y modernas infraestructuras de producción, son todas buenas noticias. En cuanto a la gobernanza, por supuesto, es importante que en todo el territorio de México haya estructuras donde se luche contra la corrupción, donde haya transparencia y sabemos que la lucha contra el crimen organizado es un reto difícil. Y por ello queremos ayudar ahí donde sea posible para apoyar a México en esta lucha, porque las empresas siempre tienen un cierto marco local en el que tienen que poder contar con un marco jurídico y hay que apoyar y fortalecer las fiscalías locales para que haya más seguridad. Son medidas, todas ellas muy necesarias e importantes. En cuanto al populismo, el intento de explicar cosas difíciles, complejas, y nuestro mundo interconectado es complejo, mediante respuestas muy simples. Estos intentos están condenados al fracaso, nunca han tenido éxito, y por esto yo no creo en estas respuestas simples. Y por eso es importante que los ciudadanos de nuestros países, ya sea en la Unión Europea o en otros continentes, tengan la impresión de que la política los vea a todos. Y por eso el tema del crecimiento inclusivo juega ya un papel tan importante, porque por supuesto ha habido desarrollos de la globalización en donde las personas no tenían la impresión de que eso era positivo para ellos y se sentían como perdedores. ¿Y qué podemos hacer? Creando situaciones en las que ganen todos, en las que tengan ventajas todos. En cuanto a Venezuela, por supuesto, escuché con mucha atención lo que me contó el presidente. La situación es preocupante. Lo único que podemos hacer es invitar al diálogo, tomar alguna influencia, pero para la gente de Venezuela la situación es realmente muy difícil y la solución no es fácil. Estamos todos muy preocupados, al menos yo por mi parte estoy muy preocupada por la situación actual en Venezuela. Solamente acotar con respecto a la pregunta. Dazu möchte ich sagen, dass das ein Abkommen ist, wo ja centrales, que es el acuerdo de libre comercio que hoy se viene negociando. No entramos a las particularidades porque no hicimos de este encuentro una mesa de negociación que no corresponde a este espacio,
sino al área que representa la Unión Europea y que viene trabajando ya con la Secretaría de Economía o está sentada a la mesa con los representantes gubernamentales y del sector empresarial precisamente para la modernización del mismo. Segundo, el tema de cooperación, donde también hay temas ahí que abordar precisamente para sumar esfuerzos en favor de la cooperación para la región. Y tres, el ámbito político, donde al final de cuentas se trata de fortalecer el ámbito, la capacidad institucional entre los países, defender valores comunes como es el de la democracia, como es el de las libertades, como es el respeto a los derechos fundamentales. Y todos estos temas están precisamente hoy siendo parte de esta negociación que nos permita modernizar este acuerdo global y depara al final de cuentas a ello, repito, el que el intercambio económico, de cooperación y político de México con la Unión Europea se acrecienta. Eso dé lugar a una mayor diversificación de parte de México y vaya al final de cuentas en beneficio tanto del crecimiento y desarrollo de Europa como de México. Die letzte Frage kommt von Jörg Blank von der Deutschen La Presseagentur. última pregunta de Jörg Blank, de Deutsche Welle. Señora Canciller Federal, volviendo a la pregunta sobre el Brexit. ¿Teme usted que con la derrota electoral de la señora May en Gran Bretaña se causen retrasos en las negociaciones sobre el Brexit? Y seguro que también hablaron de la política internacional de seguridad. Desde su punto de vista, Alemania podría jugar un papel de mediador en torno a la crisis de Qatar. Y para el señor presidente, ¿usted desea un papel más fuerte de Alemania y de la canciller en la política internacional? En cuanto a Gran Bretaña, por nuestra parte estamos listos para la negociación. Estamos preparados, terminamos las líneas que nos van a guiar, el marco, y cuento con que Gran Bretaña, por todo lo que me han dicho hoy, va a respetar su calendario de negociaciones. Queremos hacerlo rápido, respetando el calendario, y creo que de momento no veo ningún obstáculo para que se lleven a cabo las negociaciones tal y como está previsto. Por parte de los 27 y de las instituciones europeas, desde luego que sí, pero no me han dicho nada que me haga que piense que esto no va a ser posible. La segunda pregunta era sobre Qatar, ¿no es cierto? Bueno, la situación que estamos viendo ahora mismo es alarmante, es cierto, y nos gustaría que los estados del Consejo de Cooperación del Golfo cooperaran. Y en este contexto, Alemania no tiene un papel de mediador, pero por nuestro propio interés de Alemania velaremos por que haya un buen equilibrio en la región. Por supuesto, cuando hay informaciones de que se apoya al terrorismo, tenemos que luchar contra eso, porque le hemos declarado la lucha contra el terrorismo y tenemos que hablarlo sinceramente, pero la resolución pacífica de los conflictos, que es el interés de los europeos, por ejemplo, la situación en Siria, en Libia, en Irak, eso no va a ser posible si hay ciertos actores que ya no participan en el diálogo, y Qatar es uno de ellos, Turquía, Irán. Ya sé que hay muchos puntos de desacuerdo, pero solo habrá soluciones políticas si hay contacto entre todos los actores. Y estamos abogando porque esto sea posible y vamos a continuar estos esfuerzos. Reitero lo que había señalado ya en mi primera intervención. México reconoce el liderazgo político de la canciller Merkel, especialmente en Europa. Comparte la visión que tiene en distintos ámbitos. Creo que aquí lo hemos podido compartir. Creemos en la apertura comercial, creemos en el libre comercio, creemos en las sociedades democráticas, creemos en la defensa a los derechos humanos. Y esta es una visión que compartimos y por eso
Desde hace un momento reiteré aquí el reconocimiento que tenemos para la canciller Merkel, la bienvenida más cordial que le expresamos a nuestro país, la apertura y disposición que ha mostrado y ha tenido para con México para poder dialogar, para poder ofrecer colaboración en distintos ámbitos, para conocer de cerca los temas y problemas que México tiene y esta apertura que ella ha mostrado para ofrecer cooperación en distintos ámbitos. Muy reconocido de ello estamos y particularmente confiamos en que el respaldo político de Alemania a la modernización del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea depare, lo que ya he señalado, un incremento notable en el volumen de comercio que hacemos entre Alemania y México. Reitero, Alemania es el primer socio comercial de los países que forman parte de la Unión Europea y estamos muy agradecidos y apreciamos su presencia hoy aquí en México y le deseamos mucho éxito en los trabajos que habrá de encabezar precisamente en la realización del G20 en Hamburgo y en los que habremos de participar y agradeciendo nuevamente la invitación que nos ha formulado para que México sea país socio invitado a la Feria Industrial de Hannover a realizarse el próximo año. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Buenas noches. Vielen Dank. Wir bedanken uns für Ihre Anwesenheit und wünschen einen guten Abend.